El último invento de la propaganda religiosa que nos llega por la televisión oficial, sin que nadie pueda opinar en contra, porque ni siquiera te dan audiencia para refutarlo, es el llamado ecobulo. Tras se multiplican los bulos relacionados con el cambio climático. El equipo de Verifica de Radio Televisión Española ha desmentido los que más se están difundiendo durante esta cumbre. Lo que en realidad es lo que más se está difundiendo durante esta cumbre es el bulo de que hay obligación de ser ecologista y de pensar como piensan los ecologistas. Obsérvese que con este modo de razonar, Radio Televisión Española parte de una premisa mayor tácita, algo que a usted se le impone sin que se dé cuenta, un axioma que usted tiene que asumir porque si no, no hay ecobulo, que es que la verdad del ecologista, lo que ellos profesan, es irrefutable. Literalmente, dice Radio Televisión Española, los expertos insisten, hay verdades irrefutables que no habría que cuestionar. Los expertos insisten, hay verdades irrefutables que no habría que cuestionar y apuntan, si la capacidad de invención humana es infinita, habría que canalizar mejor los esfuerzos. La existencia de verdades irrefutables es algo propio de las religiones, no de la razón. Se llaman dogmas. Desde los griegos, es algo muy conocido. La Real Academia Española define los dogmas como cualquier proposición tenida por cierta como principio innegable, o el conjunto de creencias de carácter indiscutible y obligado para los seguidores de cualquier religión. Eso es lo que dice la Academia sobre lo que es un dogma. Y es lo mismo que dicen los ecologistas sobre sus afirmaciones, que son verdades científicas irrefutables que no se pueden cuestionar. Y es la tercera acepción de la Academia. Fundamento o punto capital de un sistema, ciencia o doctrina. Es decir, es algo que no puedes discutir, según ellos. Y eso es un dogma. Eso es lo que la Real Academia llama dogma. Algo propio de una religión. En el contexto de esta COP28, en el que el cambio climático ocupa más espacio del habitual, estos días una hilera de desinformación inunda las conversaciones. Las redes sociales son el caldo de cultivo perfecto para escuchar y difundir estas falsedades. Primero negándolo, para negar el cambio climático, y también para desprestigiar a organizaciones supranacionales que defienden la lucha contra el cambio climático. Antes de compartir cualquier información, lo que conviene es sentarse y tener en cuenta que ni Radio Televisión Española, ni la Iglesia Anglicana, ni ningún rabino, ni ninguna otra confesión, ya sea científica, cienciológica, aritmética, ecuménica, prosopopédica, camélica o como ustedes quieran, puede imponernos, nadie puede imponernos dogmas. Cada uno puede pensar lo que le dé la gana. Y eso no puede ser objeto de propaganda oficial. Nadie puede decir a los demás, y menos con dinero público, cómo tienen que pensar. Que cada uno piense lo que quiera es un derecho fundamental. Está en el artículo 20 de la Constitución. Se lo leo. Se reconocen y protegen los derechos letra A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción. Esto supone que los poderes públicos, que tienen obligación de ser neutrales, no pueden imponer la verdad ecologista de ninguna de las maneras. Ni decir que son bulos o ecobulos los que, partiendo de la base de que el dogma ecologista es necesariamente verdadero, llaman ecobulos a las noticias falsas sobre ecología. Bulo, y por tanto ecobulo, es una noticia falsa propagada con algún fin. Se trataría, por tanto, un ecobulo sería una mentira, un engaño, un embuste, una patraña, una habladuría, un camelo, un infundio, una bola, una trola, un cuento, una paparrucha, un chisme, un rumor o una filfa sobre ecología. Porque la ecología, y esta es la clave de la cuestión, hay que creerla, porque es científicamente probada, dice Radio Televisión. Y entonces no queda más remedio que admitir su verdad como dogma, como buena, como única, como postulado necesario para poder pensar. De esa manera, el ecobulo se constituye en una forma de imponer pensamiento único. ¿Cuándo hay ecobulo?
cuando te lo dice un ecologista. ¿Cuál? El sacerdote ecologista, el oficial, el que tiene el monopolio de la ciencia gnóstica de la nueva religión, que solo él conoce, claro. No, bueno, es científico, es decir, hay unas publicaciones por ahí que le dan derecho a cobrarte bonos contra el CO2. Miren, cuando se habla de ecobulos, necesariamente se habla de imponer un pensamiento único, una fe, la fe ecologista, que todo el mundo, creen sus sacerdotes, tiene que creer. De imponer una religión que tiene dogmas irrefutables, que nadie puede cuestionar. De aplastarnos con una doctrina, la doctrina eléctrica, que nos obliga a inmolar dinero en el altar del dios del CO2. Una creencia que ellos manifiestan ser cierta porque hay unos científicos que este año han pasado más calor, y de unos periodistas, los de Radio Televisión Española, que no paran de fabricar el calentamiento global. Será verdad o será mentira, pero lo cierto es que ellos no pueden tomar postura sobre esta cuestión, sin decir que los demás también tenemos nuestros argumentos. Aunque haga un frío terrible, este es el año más caliente de la historia de la humanidad. Lo dicen sus científicos, que tienen datos de siglo y medio, como mucho. Bueno, pues miren ustedes, retrocedan un poco y no nos digan si estamos en un calentamiento global o un enfriamiento global, porque no es que cuidemos mejor o peor el planeta, es que aquí hay ciclos y si le gusta bien y si no las cosas van a cambiar igual, aunque usted nos frían a impuestos por ecologistas. Los mismos científicos que hacen valer axiomas que se revisan cada poco, con postulados que son cambiantes y afirmaciones que son verdaderas porque lo dicen las revistas que publican ellos, que tienen un doctorado, no como los agricultores, los pastores o los pescadores, que esos no tienen un doctorado, saben lo que va a pasar, saben cómo viene aquí, pero no tienen un doctorado. Es un evangelio más, solo que sin milagro alguno, porque miren ustedes, aquí la peculiaridad es la siguiente. Yo, para creer en la religión ecologista, reclamo algún milagro. Yo quiero que haya algún signo, algo que me haga creer en eso. Por ejemplo, que cada vez que me cobran por las emisiones de CO2, que su gran científico sacerdote haga alguna señal en el aire y caiga la lluvia. Porque en Cataluña no tienen agua y en Andalucía tampoco. Pues que hagan el favor, ya que ellos tienen la verdad científica, de construir un modelo científico que haga llover. Eso ya lo intentaron los Sioux, ¿verdad? No salió muy bien porque no era muy bueno. Pero ahora lo intentan políticos de Tennessee, porque se ve que es algo contagioso. Y mientras no consigan hacer este milagro, por favor que nos devuelvan el dinero que nos han sacado con los impuestos ecologistas. Porque cuanto más dinero nos sacan para evitar el calentamiento global, más calor hace. Así que, por favor, nos devuelven lo pagado. Y hablando de milagros, resulta que los ecobulos tienen también verificadores. El equipo de Verifica RTVE ha desmontado 5 bulos. Por eso, antes de compartir cualquier información, conviene sentarse y confirmar la fuente. Esto de los verificadores debe ser como una moda, como los catalanes, es una moda. Comprueban si las noticias son falsas, en este caso, en el otro si hay acuerdo. Y estoy seguro de que verifican bien, porque los ejemplos que ponen son ajustados a que ha habido una mentira, algo que no responde a la realidad. Pero lo malo no es eso. Lo malo es que lo hacen con dinero público, sin tener en cuenta que hay personas que no están de acuerdo con su idea de que se deba verificar la veracidad de estas afirmaciones con cargo a los presupuestos. Para eso habría que verificar, por ejemplo, las afirmaciones de Televisión Española, las afirmaciones del País, las afirmaciones del Mundo, esas también se podrían verificar. Pero lo cierto es que nadie las verifica porque el Estado no está para pagar eso. Pues aquí tampoco, ¿sabe? Tampoco. Y lo segundo es que al verificar lo que comprueban es si los hechos son correctos. Pues eso está bien. Pero al mismo tiempo imponen como verdad que el ecologismo es dogma de fe, de su fe, con lo que intensifican el desprecio por la opinión de los que nos parece que los ecologistas profesan una verdad que es en sí misma religiosa y que no tenemos por qué compartir y mucho menos que pagar. Es decir, en la medida que ellos verifican un ecobulo, se parte de la base de que hay un bulo ecológico. Bueno, pero es que mire usted, el principal bulo ecológico es el ecobulo en sí, que no hay por qué compartir. Así que nos negamos a subvencionar y a pagar penitencias a los sacerdotes del ecologismo mediático. El gran bulo es el ecobulo. Y cuando se habla de ecobulo, se parte de la base de que hay una verdad ecologista
irrefutable, y eso no es así. Pero no solo eso, sino que además resulta que cuando alguien se opone a las verdades ecologistas, su actitud es disgusting, cosa que en español significa asqueroso o repugnante. Vean. Quite a disgusting thing that OPEC countries are pushing against getting the bar where it has to be. A ver, disgusting en inglés no significa de mal gusto, significa repugnante o asqueroso. Y como hay que partir de la base de que esta señora sabe inglés porque está hablando en inglés, habrá que entender las palabras según su sentido literal, o sea que considera asqueroso o repugnante la opinión de los demás. Los demás en este caso son muchos países juntos, reunidos en una conferencia multilateral para asumir compromisos internacionales. A mí me parece que este vocabulario es bastante incorrecto, pero es el propio de un ecologista, porque ese es el respeto que tienen por las opiniones de los demás, dado que quieren imponer su religión. Los niveles adecuados son los que ellos dicen que son adecuados. Y luego, gasolina, pues ya veremos, ¿no? Son ellos los que te dicen lo que tienes que pensar y cuáles son los niveles correctos, porque lo dicen ellos. Y los demás, pues somos pecadores sociales. Miren, como es poco probable que los ecologistas vayan a cambiar, porque los que profesan una religión no suelen pasarse a otra fácilmente, déjenlos estar y no discutan mucho con ellos porque no hay nada que hacer. Pero exíjanles por lo menos que no impongan sus verdades, que no les digan lo que tienen que pensar, que se las guarden para ellos. Y que si quieren dinero para sus sacrificios, lo saquen no de nuestros impuestos, sino de sus bolsillos, y así podrán financiar sus propias iglesias, como hago yo con la mía. Pero por favor, a nosotros, déjennos en paz. Y sobre todo, niéguese usted, le sugiero, a que el ecologismo se convierta en la nueva, o en su nueva religión oficial. El franquismo era confesionalmente católico, lo decía las leyes fundamentales. La Constitución, sin embargo, garantiza la libertad ideológica y por tanto garantiza que usted pueda pensar de modo distinto a como piensan los fanáticos del calentamiento global. Usted no tiene por qué dar culto a las placas solares. No tiene por qué demonizar el gasóleo. Y sobre todo tiene derecho a exigir que la confesión ecologista, cuando emite por un canal estatal, que tiene carácter estatal y se financia con fondos públicos, sea neutral, porque los poderes públicos están obligados a tener en cuenta a los ecologistas, pero también a los que no somos ecologistas, y desde su religioso desdén, aunque nos llamen negacionistas, con dinero público no nos pueden imponer sus verdades. Dice la Constitución, estoy leyendo el artículo 16, se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y de las comunidades, sin más limitación en sus manifestaciones que la necesaria para el mantenimiento del orden público. Y en el punto 3 dice, ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española, etcétera, etcétera. Pero ninguna confesión, ninguna, tampoco la confesión ecologista, tiene carácter, ni tendrá, ni puede tener carácter estatal, de verdad impuesta. Lo repito, el gran bulo es el ecobulo. Y ahora, sin imposición alguna, porque yo no soy Televisión Española y no trabajo con dinero público, sino con el mío, si quieren alguna fe verdadera, la que le va a salvar, la que le librará del pecado y de la muerte eterna, lea, es muy sencillo, las lecturas de la misa de hoy. San Pedro, que sí hacía milagros, no como los ecologistas que se limitan a charlar, y cumplía antiguas profecías, no como los verificadores de ecobulos, dice sobre el cambio climático, escuchen bien, escuchen lo que dice, el día del Señor llegará como un ladrón, y entonces los cielos desaparecerán estrepitosamente, eso sí que es cambio climático, los elementos se disolverán abrasados, eso es calentamiento global, y la tierra, con cuantas obras hay en ella, quedará al descubierto, es decir, habrá un juicio final. Puesto que todas estas cosas van a disolverse de este modo, dice San Pedro, qué santa y piadosa debe ser vuestra conducta mientras esperáis y apresuráis la llegada del día de Dios. Es decir, el ecologismo es ateo. No.
Este ecologismo del que venimos hablando, el que les predico yo, no el de la televisión española, es otro. Los elementos se disolverán abrasados y la tierra, con cuantas obras hay en ella, quedará al descubierto. Ojo, San Pedro cumplía profecías, pero también hacía profecías. Y esto es una profecía. Allá ustedes. Si no quieren, no se lo crean, va a pasar igual. Ese día los cielos, sigue diciendo, se disolverán incendiados y los elementos se derretirán abrasados. No dice por el frío, dice por el calor. Ese es el calentamiento global. Pero nosotros, según su promesa, no estamos condenados a pagar impuestos al dios del CO2, ni estamos condenados a subvencionarle sus cotarros a los ecologistas. No, nosotros, según su promesa, esperamos unos cielos nuevos y una tierra nueva, en la que habita la justicia. Y por eso, termina, queridos míos, mientras esperáis estos acontecimientos, procurad que Dios os encuentre en paz con Él, intachables e irreprochables. Señoras, señores, este es el cambio climático que esperamos. Todo lo demás es camelo, impuesto y verificación de ecobulo pagado con dinero público. Niéguese a profesar otra religión que la que usted quiera como suya.